Ahora vamos a tratar de presentar en inglés, pero sin embargo, nuestro inglés no es perfecto porque somos franceses o francófonos, pero en español pueden escuchar la traducción. Muy bien, así que estamos muy contentos de estar aquí. Marie-France y mi persona estamos contentos de presentar nuestra colaboración entre la psicología cognitiva y la psicología vocacional. Nos alegra presentar algunas ideas acerca del enfoque cognitivo sobre la escritura y su producción y cómo esto puede informar a los profesores y el currículum sobre una forma quizás de mejorar los cursos. Y después vamos a tratar de convencerles que el entender cómo los niños gestionan los procesos de escritura puede ser solamente una de las formas de mejorar las prácticas de escritura en el colegio. Primero, me gustaría explicar o describir el enfoque de la cognición aplicada en la producción escrita. Ahora, si consideran la definición cognitiva de una producción escrita, se debe considerar que la producción escrita no es una actividad única. De hecho, la producción escrita depende de tres componentes principales. El primero es la mano escrita, es decir, escribir a mano, de cualquier forma que lo llamen, es cómo se producen las letras mediante el uso de la mano. El segundo nivel es el nivel de ortografía a nivel léxico y gramatical. Y el tercer componente se basa en la composición de texto, es decir, redacción. Creo que el modelo de cascada de la producción escrita por Van Galen de 1991 produce una imagen muy interesante de los procesos involucrados en cada uno de los componentes. Por ejemplo, cuando se debe componer un texto, los niños tienen que activar intenciones a niveles pragmáticos. Necesitan llamar el nivel semántico para crear la microestructura del texto. También tienen que lidiar con la ortografía y saben que de acuerdo a los lenguajes, la ortografía puede ser más o menos difícil, tal como en español. El español es bastante transparente y todo lo opuesto. En francés la ortografía es más difícil. La ortografía es una coparte de la producción de texto y por supuesto Van Galen describe de una forma muy detallada lo que se puede llamar la mano escrita, es decir, para producir el texto los niños tienen que escribir y seleccionar el tipo de letra, el tamaño de la letra y nuevamente reproducirla a nivel motriz. Lo que es importante saber es que estos tres componentes y estos procesos están en competencia. De hecho, si consideran el modelo de memoria de trabajo, se sabe que los seres humanos tienen una capacidad limitada de procesamiento y si estos tres componentes deben competir es para capturar los recursos cognitivos atencionales. Se puede considerar dos reglas. Si las demandas de estos tres componentes no exceden la cantidad total de recursos cognitivos, entonces los tres componentes se pueden utilizar simultáneamente. Concretamente, esto es exactamente lo que se podría esperar por los profesores. En este caso, los niños pueden gestionar su propia mano escrita mientras gestionan su ortografía y mientras gestionan su redacción. La producción es fluida en este caso y muestra experticia, pero también existe la regla 2. Inversamente, si las demandas de estos tres componentes exceden la cantidad total de recursos cognitivos, entonces uno o más componentes queda de forma reprimida o de baja, especialmente si la actividad se segmenta con pausas. En este caso, los niños podrían dejar de lado la ortografía para gestionar sus redacciones y probablemente va a bajar en calidad la calidad de la redacción
o lo que es más, pueden llevar a cabo largas pausas en intervalos para gestionar bien la redacción, ortografía y composición. Un segundo punto es que estos tres componentes tienen su propio desarrollo. En 5 minutos voy a tratar de explicarles la complejidad de este desarrollo. Si consideran los niños de 5 años que están en kinder y que inicia su aprendizaje de escritura, y consideramos de 25 años y superior para ser proficientes o expertos en la redacción de textos a nivel universitario, vemos que existe esta línea de desarrollo y el llegar a un nivel de maestría de manuscrito demora 8 años. Y si estamos de acuerdo sobre el hecho de que se empieza a aprender a cómo escribir las letras al final de kinder, a los 5 años, es decir, después de dibujar, entonces se puede considerar que lo que muestran los múltiples estudios, que es la adquisición de la escritura, sucede a los 10-11 años y después, como pueden ver aquí, con esta línea punteada, que es un periodo de maestría. También hay 3 periodos, hay un periodo de adquisición y un periodo de maestría, tal como lo indica la línea. ¿Y qué sucede con la ortografía? Depende del lenguaje, pero para francés, a nivel léxico, gramatical, el periodo de adquisición es muy largo debido a la complejidad del sistema ortográfico. En cuanto a redacción o composición textual, es decir, unir palabras, construir frases y poder obtener cierto nivel comunicacional y metas comunicacionales, entonces, de esta forma, la redacción de texto comienza a los 9-10 años si se considera que un texto considera más de unas pocas palabras. Es un periodo largo de adquisición y también un largo periodo para llegar a su maestría. Y al final se puede agregar un nivel específico de redacción basado en géneros de acuerdo al uso de habilidades expertas, como por ejemplo una disertación, y también la enseñanza de la disertación es la última etapa de la media en Francia. Después en la universidad se enfrentan a redacción académica. Además de este panorama, se debe ver las fases de enseñanza. En este panorama se ve que se basa en el resultado de múltiples estudios, pero ¿qué sucede con las etapas de enseñanza? Si se considera el currículo en Francia o Quebec, es increíble notar que no están bien apareados entre los periodos de enseñanza y la realidad del desarrollo de dichos componentes. La mayor parte del tiempo, el currículum de escritura puede ser más eficiente si se siga más de cerca el desarrollo de los componentes. Las fases de enseñanza, como pueden ver, empiezan muy tarde o muy temprano, y estas fases principalmente se enfocan sobre la adquisición y realmente no sustentan el periodo de maestría. Entonces, con Marie-France y como meta nuestra colaboración, pensamos que podemos mejorar la intervención de enseñanza mediante el apareamiento más eficiente entre el periodo de desarrollo y el periodo de adquisición y el tipo de enseñanza que se realiza en las escuelas. Pero para optimizar esta intervención, primero debemos responder ciertas preguntas de aplicación y de investigación. La primera de estas preguntas es si se puede empezar a enseñar la ortografía de forma más temprana. Marie-France va a responder. Buenos días. Como saben, los niños generalmente
toman interés en la lectoescritura durante actividades diarias en el hogar o en kinder antes del inicio de su periodo escolar. Por ejemplo, los niños van a entender gradualmente que es útil poder leer las instrucciones. La televisión, además el uso del computador y los juegos en la tablet pueden familiarizarlos con ciertas palabras basándose en lo que ya saben del lenguaje que ellos hablan. Gradualmente van a entender cómo funciona la escritura. Por ejemplo, van a tomar conocimiento de que las palabras conllevan a historias y que los libros están compuestos de letras. Tal como se exponen ante la lectoescritura por los adultos, los niños van a entender el principio de alfabetización es esencial y que estos signos conllevan a sonidos. Este principio ayuda a los niños a comenzar a aprender las reglas de los grafemas y fonemas correspondientes que son necesarios para leer y escribir en francés, en inglés y español, por supuesto. Es importante recordarles que para tener éxito en la lectoescritura se muestra a través de los estudios que la habilidad no es lo único que es necesario. Por ejemplo, se requiere un conocimiento fonológico de letras, pero esto no es suficiente para cumplir el hecho de leer y escribir. La lectoescritura requiere el desarrollo de distintas habilidades de lectoescritura. Esto es lo que muestra un estudio longitudinal basado en un estudio de niños de kinder a segundo básico. Establece los principios de un modelo estructural con los datos recabados a través de una encuesta sobre 200 sujetos de Quebec y se llegó a la conclusión que el desempeño de lectoescritura a final de primero básico se atribuyen a las distintas habilidades adquiridas en kinder. El conocimiento fonológico, habilidades ortográficas, conocimiento de letras y habilidades de reconocimiento visual. En este contexto nos vamos a enfocar ahora sobre, si me permiten, sobre la importancia y lugar de la escritura antes de comenzar la escuela. Aquí vamos a hablar de la educación, por lo menos en Quebec y Francia, que dicta que la lectura debe ser presentada antes de la escritura. En cuanto a este punto, consideremos el ejemplo de la escritura de sus nombres. Como saben, los niños, alrededor de 4 o 5 años, los niños son alentados a escribir y reconocer su nombre en la vida y el día a día. Aquí escriben su nombre en los muros, en su ropa. Los niños utilizan su nombre para relatar que ciertos objetos son de ellos. Por ejemplo, la escritura de su nombre, que puede ser algo inocuo para muchos, es parte de los estudios de los investigadores. Particularmente para confirmar lo que los padres y los educadores observaron, se ve que ciertos investigadores demostraron que entre todas las palabras que los niños ven en su ambiente, su nombre es una de las primeras palabras que reconocen de forma escrita y que son capaces de escribir de forma correcta. Otros estudios van más allá al mostrar
que el saber cómo escribir su nombre juega un rol importante en el desarrollo de las habilidades de lectura emergentes en kinder, y también es una medida de éxito en la lectoescritura en la básica. El saber cómo escribir el nombre es una habilidad importante que no se puede dejar de lado. Por esa razón, evaluamos 341 niños para saber qué tan bien podían escribir su nombre de pila al inicio de kinder. Este estudio se realizó en distintos colegios de un trasfondo socioeconómico medio y también de bajos recursos. Este estudio establece la capacidad que tienen para escribir su nombre de pila. Se estudió durante el inicio de kinder y en este caso 73 niños ya escribían su nombre correctamente, y este promedio subió a 90% al final del año de kinder. Por el otro lado, solamente un bajo porcentaje escribió la primera letra o casi ni una letra al principio de kinder. Estos resultados son importantes porque muestran que no solamente los niños escriben su nombre antes de la escuela, pero que este conocimiento establece una base sólida para que progresen en su adquisición de letras, fonemas, grafemas y capacidades de lectoescritura. Pero en kinder, los niños no solamente escriben su nombre, sino que tratan de escribir muchas palabras utilizando su conocimiento de letras y sonidos. Para ilustrar los distintos niveles de adquisición, se puede ver que al final de kinder los niños pueden adquirir comportamientos de escritura que muestran las distintas hipótesis del lenguaje escrito. Aquí vemos cómo escribieron a final de kinder, cómo escriben arroz, amigo, guinda y macaroni. En francés se ve como está en pantalla. Algunos copian los comportamientos de otros que vinculan la escritura de la letra entre sí, como Remy. Otros vinculan el comportamiento a la cantidad de letras por palabra, como Kim o Matthew. Los dos niños abajo, en la parte inferior de la pantalla, mostraron la capacidad de transcribir palabras o utilizar estándares de escritura como BESA. Estas hipótesis muestran que, primero, la escritura es un reflejo de la comprensión que tiene el niño. Y también este niño muestra una mayor comprensión de escritura y es más sensible ante los estándares de escritura. En este campo de investigación referente a las primeras escrituras en kinder, se ve que más y más estudios muestran que es importante fomentar la escritura antes del inicio de la escuela. Diversos estudios muestran que los niños se deben adquirir capacidades tan temprano como kinder. Específicamente se muestra que tan temprano como kinder los niños pueden transcribir información fonológica tanto como información morfológica como las letras que no se pronuncian o silenciosas. Estos afectan distintas situaciones en kinder, en el desarrollo de los principios alfabéticos, el conocimiento fonológico y las capacidades ortográficas. Así fue como desarrollamos una perspectiva pedagógica para poder desarrollar
el deletreado en la etapa del kindergarten. Empezamos nosotros con esta etapa para poder animar a niños más pequeños a poder escribir utilizando sus ideas en la parte de escritura y además empezar con lo que ya sabían para de ahí seguir avanzando. Esto no es lo mismo, hay una distinción entre un deletreo que es inventado y otro que es aproximado. En este último tenemos una estrategia cognitiva, un proceso y un esfuerzo, y hay también un conocimiento lingüístico que nos lleva a aproximar lo más posible a los estándares del lenguaje ya escrito. Además, cuando hablamos de este deletreo aproximado, también le llevamos al niño a poder utilizar procesos cognitivos y esfuerzos para entender que no tenía antes. En estas situaciones de escritura, los profesores o los educadores están observando simplemente, analizando y también haciendo preguntas a los niños sobre qué es lo que están escribiendo. Y esto ayuda muchísimo al avance de los niños en su proceso de aprendizaje. Para ilustrarlo, aquí tenemos un ejemplo real en una clase de preescolar. El profesor le dice una palabra. Están hablando acerca de los animales de la selva. Al niño se le invita a escribir la palabra jirafa, girafe. En francés tiene una sola F. Por supuesto que se dan ustedes cuenta que el niño trató de hacerlo lo mejor posible. Para ayudarlos, el profesor trabaja en primer lugar con lo que se tiene en la clase y les hace preguntas. Por ejemplo, ¿qué sonido escuchan al principio de la palabra? Luego, los niños forman equipos de 2 o 3 para poder llegar a un consenso como equipo. Y finalmente, los resultados se comparten con el resto de la clase. Y así buscan la norma, el estándar. Y es importante señalar que los distintos tipos de situaciones aproximadas se utilizan normalmente en las clases, tales como, por ejemplo, a la hora de la lectura, mensajes escritos entre ellos, y lectura compartida, así como lectura de otras clases. Para estudiar los efectos potenciales necesitamos bastante investigación. Trabajando con 8 clases, estamos hablando de 5 grupos experimentales y 3 grupos de control. Nuestro estudio mostró los efectos positivos en los niños que practican la escritura en clases durante todo el año. Especialmente comparado con el grupo de control, los estudiantes en el grupo experimental avanzaban mucho más en deletreo, especialmente cuando estamos hablando de un punto interesante donde todos los niños en la clase en la parte aproximada podían tener los principios del alfabeto. Además, podían empezar a aprender cuáles eran los morfemas en cada uno de estos vínculos. En el grupo de control, sin embargo, la persona no siempre llegaba a adquirir este conocimiento del alfabeto. Los resultados de nuestra investigación mostraron avances importantes para todos los niños en el grupo experimental, especialmente los que eran al principio más débiles en kinder. Como ejemplo, aquí tenemos el caso de un niñito que al principio solamente hacía dibujos cuando se le pedía escribir una palabra al comienzo del año. En febrero ya podemos ver, fíjense su tremendo progreso a la hora de escribir, porque ya usa las letras que tienen el mismo sonido que la palabra que se le está dictando. Y finalmente, al final, mayo, Jean-Guy escribe bastante bien, aun cuando no siempre es la ortografía correcta en francés, pero sí al menos es el deletreo. Si nosotros ahora vemos los efectos de este deletreo aproximado y su práctica con niños que están en riesgo en kinder,
Y en otra investigación que también se llevó a cabo con 90 estudiantes del mismo nivel, para poder saber cuáles son los efectos positivos de esta práctica, pudimos llegar a la conclusión de que a la hora de compararlo con el grupo de control, los niños identificados como que estaban en riesgo y les iba mucho mejor en deletreo al final del kinder y al final también del primer año. Y en la parte de la lectura, especialmente en la decodificación, a fines del año escolar preescolar. Para recapitular entonces, en relación a la primera pregunta que formulamos, la escritura puede de hecho presentarse a la temprana en la escuela o en la etapa preescolar y más a menudo. Ahora, la pregunta número 2 es ¿cómo se puede enseñar gramática de acuerdo al desarrollo cognitivo? Vamos a ver el caso de la concordancia sujeto-verbo. Entonces de la pregunta de deletreo viene la pregunta de gramática. El objetivo aquí es entender cuál es la concordancia sujeto-verbo y cómo esto puede monitorearse también. Y para responder a esa pregunta utilizamos el software iPen que ya hemos hablado y que hemos desarrollado para ver cuál es el movimiento que sigue el ojo y cuando el lápiz o la mano en realidad escribe, ¿no es cierto? Y la idea es ver cuáles son las inflexiones y los cambios en esta concordancia. Aquí está el aparato mismo. Tenemos un tablet con una pantalla digital donde se registra el movimiento del lápiz, movimiento cinético, controlado por un computador con un cintillo en donde se ve cuál es el seguimiento ocular y va sincronizado a otro aparato conectado al computador que sigue la mano. Esto muestra a los niños, igual como un adulto pudiera considerarse que es el mismo aparato, y podemos también utilizar este software con un resultado, con un tracker, un dispositivo de seguimiento para ver la velocidad del lápiz, igual como se ve en la fotografía de abajo derecha. ¿Qué es lo que pudimos obtener como resultados? Este es un ejemplo del texto. Aquí, como ustedes pueden ver, hay una crucecita, que es la posición inicial. Luego está, la cruz es la posición del ojo. Y luego el lápiz, ven ustedes cómo se va moviendo siguiendo el patrón de la mano. Entonces ustedes vieron una corrección, una revisión, ¿verdad? Si ustedes ahora van más lentamente y hacemos un zoom en el proceso, se darán cuenta que aquí, de acuerdo en la concordancia verbo sujeto-verbo, el pasado participio tiene que aparecer aquí y se da cuenta quién está escribiendo. Entonces se retrocede para poder arreglar la ubicación del error y se fijan mientras que el lápiz sigue su curso. Y al final de la palabra recién, es una estrategia bastante cómoda, ¿se dan cuenta? Al final de la palabra decide, de hecho, retroceder para corregir esta concordancia sujeto-verbo. Para los psicólogos es maravilloso poder estar, por decirlo así, en la mente de estos niños. Pero también para el psicolingüista o desde la perspectiva de la enseñanza es muy interesante ver que hay este tipo de asincronización, o algunas veces sincronización también, entre el ojo y la mano, y también poder ver que en la parte de la escritura de un sustantivo, cuando vemos que no calza con lo anterior, podemos inmediatamente comprometernos en algunos procesos que son paralelos. Y luego también pueden ver cómo hay un arreglo, una enmienda en la que tiene que volver para poder monitorear la operación, lo que se puede considerar como una operación de monitoreo. Decidimos entonces poner en esta misma situación en una forma más experimental y luego pedir, por ejemplo, a niños de quinto básico durante una tarea de dictado que escribieran en la tablet con el dispositivo para hacer un seguimiento de ojo una oración que pudiera generar
ciertos problemas gramáticos o de deletreo, ortográficos. Este es el ejemplo. Dice, the top of mountains attract. La cima de la montaña atrae. Fíjense en la H un poquito antes del verbo. ¿Se dieron cuenta de que hay una vez más un regresar a la primera parte? Ahora, esta conducta es un hecho de algo que sea una estrategia muy nueva, o es por algún tipo de experiencia. Entonces, realizamos un experimento para poder entender mejor la evolución de este tipo de monitoreo en base a distintos tipos de regresión para poder arreglar algo. Utilizamos a niños de tercero, quinto y 12º año para poder ver una tarea parecida y tener que completar utilizando una E o una ENT. Tenían que completar el verbo, dependiendo de si era singular o plural, para la concordancia sujeto-verbo. Y les pedimos que escribieran esta inflexión utilizando el software INPEN y evaluamos el éxito que ellos tenían en esta concordancia durante la duración de la producción de la inflexión, o sea, cuáles son los milisegundos por letra y además el número de arreglos o de correcciones regresivas. Para que nos quede claro, yo tengo que explicarles cómo manipulamos las oraciones para poder entender cuál es el problema en el sujeto-verbo y su concordancia. Tenían que tener 24 oraciones objetivo, que variaban una complejidad en términos de concordancia. Por ejemplo, en esta configuración tenemos que dice el motor del camión se sobrecalienta. Es muy fácil porque el sustantivo 1, motor, y el sujeto 2, camión, son singulares, por tanto no hay ningún cambio que pudiera hacerse. Pero en la segunda categoría, cada uno de estos sustantivos son plurales. Entonces, si es que uno sabe la norma de plural singular, no hay tampoco ninguna dificultad para poner el plural. Pero en estas últimas dos condiciones son muy difíciles porque en este caso se utiliza un error de atracción, así se llama. Aquí, por ejemplo, el plural, pantalón, pantalones, pudiera guiar o llevar a que pudiéramos poner el verbo en plural. Y al revés, el singular en este sustantivo, lapin, puede guiar también a que uno evitara poner plural en el verbo. Entonces creo que en español también tienen este mismo tipo de dificultades, excepto que la fonología tal vez nos pueda ayudar para poner plural o singular. En francés, como este verbo es del primer grupo, entonces no se escucha bien o no se siente bien la diferencia cuando se oye. Entonces, si consideramos las lecciones de éxito, los éxitos de concordancia entre los niños de tercero, quinto y 12º grado, podemos ver que es bastante interesante cómo nos damos cuenta que cada vez que se tiene éxito en estas condiciones de concordancia, bajan la mano en la inflexión durante las situaciones más problemáticas, es decir, para poder evitar el error de atracción. Y luego, el éxito en la concordancia, pero con un patrón cognitivo específico, es importante para poder bajar un poco la velocidad para poder saber si se escribe la E o la ENT, singular y plural en francés. Y por tanto es un aumento significativo en el año 3, en el año 5 y aquí uno más marginal, más pequeño en el año 12, ya que la cantidad de éxito es mayor, sin tener que detener tanto la escritura. Entonces, ¿por qué tal vez tengan procesos paralelos ya desarrollados? La pregunta es entonces, ¿qué pasa durante este momento que tienen que retrasar? Obviamente, puede ser debido a la presencia de este tipo de corrección regresiva. Pero, ¿qué pasa con las frecuencias de este tipo de regresión de corrección regresiva durante este periodo? Aquí tenemos, de hecho,
en el tercer año que hay un aumento significativo en la frecuencia de corrección regresiva debido a la escritura que es más problemática cuando se trata de las condiciones de concordancia sujeto-verbo. Luego, cuando se baja o se baja la velocidad, esto es debido a una corrección regresiva, y en tercer año tiene que volver a leer el sujeto del verbo para poder tener éxito a la hora de escribir el verbo. Y este mismo fenómeno es marginal en el año 5 y no es significativo en realidad en el año 12. Entonces, para recapitular, el monitoreo ocurre en paralelo al manuscrito. Es importante entonces en el año 3, por ejemplo, para poder verificar, mientras estoy escribiendo, aunque ya es temprano en términos del proceso, es importante verificar mientras se escribe, volver con los ojos a la escritura del sujeto. Y a medida que se va avanzando en años, por ejemplo, este monitoreo es externo en el año 3, pero sin embargo se basa en utilizar la oración como una memoria externa. Pero en el año 5 y 12, este monitoreo ya es interno. Es decir, ya probablemente está comprometido en la memoria de trabajo y solamente se baja un poquito la velocidad de la escritura. Podemos entonces hacer ciertas recomendaciones muy interesantes en base a estos resultados. Si yo fuera un profesor en el año 3, les pediría y les recomendaría a mis alumnos que por favor volvieran a leer la oración antes de encontrar la concordancia sujeto-verbo. Pero si soy el profesor del año 5, no les diría eso, sino que les recomendaría que memorizaran la oración a medida que la están leyendo. Y además que tengan una representación visual, espacial de esa misma oración para poder entrenarse en hacer esta concordancia de memoria con la memoria externa. Esto es fundamental porque muchas veces en Francia los profesores para niveles de alto nivel dicen por favor vuelvan a leer el texto y les insisten en que hagan eso para evitar errores. Nosotros les decimos no, hay que tratar de memorizar el texto y hacerlo lo más rápido posible en paralelo, incluso con procesos paralelos en la memoria de trabajo. La pregunta 3, ya vimos nosotros que la escritura manuscrita puede llevarnos a este tipo de concordancia sujeto-verbo de una manera bastante buena. Ahora, vamos a hablar acerca de la influencia que puede tener esta en la composición de textos, porque sabemos que es bastante grande, de 5 a 8 y tal vez hasta 15. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es la ponderación que se tiene en la escritura y el impacto que tiene la escritura en la ortografía o en la composición de textos? Muchas veces, o tal vez un par de minutos solamente para explicar las razones por las que el desarrollo parece bastante largo. Bueno, como nosotros consideramos la evolución del movimiento de la mano, podemos ver también que hay una evolución bastante directamente relacionada entre 7 y 9 a 10 años. Podemos concluir entonces cuando se llega a los 10 años, como hay una velocidad de escritura que se empieza a de la habilidad de escritura que se empieza a estabilizar, sabemos nosotros que esto es solamente el inicio. La razón es que a los 9 a los 10, es la meseta en que los programas motrices se van a implementar. Por tanto, entendemos que después de ese tiempo, se corrige el orador, hay un cambio en el control de los movimientos. Después de los 10, los niños, porque tienen programas motrices que están ya internalizando la memoria a la hora de escribir letras en particular, pueden hacer un control proactivo en estos programas. Pero antes de los 10 años, tal vez antes de los 9 incluso, tienen que controlar su manuscrito utilizando este tipo de control retroactivo en base a una retroalimentación kinestésica o visual. Básicamente tienen que ver qué es lo que están escribiendo con sus ojos para poder emular el trazo que ellos están realizando. Ahora con este gesto y después de los 10 años se ve la representación de la acción que va a guiar este gesto. Después parece que antes de los 10 años la capacidad visual y atencial
de atención se moviliza fuertemente por la escritura de la letra, y después de los 10 años el conocimiento de representación lo va a guiar, y después existe una mayor capacidad visual. ¿Cuál es el impacto de este desarrollo en la redacción y ortografía de textos? Hay varios estudios que confirman que la maestría de la escritura tiene una gran influencia sobre la redacción, composición de texto y la ortografía. Un estudio del 2005 muestra que en segundo básico los niños tienen un tipo de alto desempeño, cometen menores errores que algunos alumnos que tienen bajo nivel de escritura. Para la calidad de composición es el mismo tipo de resultado con el mismo tipo de perfil. En kinder y en las etapas primarias de la básica y hasta en algunos adultos, la escritura baja en calidad de composición de texto. Por lo tanto, realizamos un experimento para poder entender más profundamente de qué forma este fenómeno, esta escritura, tiene influencia y cómo puede ocurrir en el primero básico y también segundo básico. Evaluamos la escritura mediante una prueba muy famosa que consiste en un recordatorio o memoria del alfabeto, además de la memoria de su nombre, pila y apellido, y después evaluamos las habilidades de ortografía a través de 27 palabras, controlando por frecuencia y regularidad de acuerdo a la ortografía francesa, y después evaluamos la capacidad cinética mediante la evaluación de la velocidad, movimiento del lápiz y además de la memoria de letras. Después de eso, contamos la cantidad de errores para evaluar la escritura del dictado. Esto utilizó los tablets, y de esta forma el investigador puede monitorear la escritura de los niños. Ahora le quiero mostrar durante un minuto el desempeño, el verdadero desempeño de niños de primero básico cuando le solicitamos recordar y escribir las letras del alfabeto. Aquí vemos A, B, C, D, E y estamos esperando la F. Le demora. Es realmente algo que le demora mucho al niño. Es un ejercicio muy difícil, y esto es al final de primero básico, inicio de segundo básico. Pero al final de primero básico hay profesores que le piden que hasta escriban un dictado, que tengan buena ortografía. ¡Qué increíble! Y cuando me preguntas a mí escribir una palabra en primero básico es tan difícil. ¿Y qué sucede con quinto básico, 4 años después? Muy bien, ahí tiene mayor fluidez, pero demora. Miren, por favor. No es tan fluido en quinto básico. Sí, demoró mucho que recordara cómo escribir la T. Así que ahora entienden que la mano escrita durante el primer periodo de la básica
probablemente va a tener un impacto. Y la investigación que realizamos cruzó el desempeño de la escritura y la ortografía para mejor entender este impacto. Y después, si consideramos las dos tareas de grafemas y recordando las letras del alfabeto, tomando el porcentaje de palabras incorrectas, lo que pueden ver es que hay una relación significativa entre el movimiento, velocidad y éxito en cantidad de palabras escritas bien, y también el tiempo en recordar las letras del alfabeto o de su nombre. Y esto durante toda la básica. Lo que es más, durante la segunda etapa básica, es decir, sexto básico hasta hasta primero medio, sexto básico hasta primero medio, todavía existe una correlación entre lo que vemos aquí, la capacidad de recordar el alfabeto y la cantidad de palabras incorrectas. Es algo increíble, pero en Francia, los estudiantes posteriores a sexto básico todavía tienen problemas en recordar letras de memoria. Por lo tanto, la competencia entre la escritura y la ortografía es alta. Si no se aprende bien, entonces consume una gran cantidad de recursos que deja de lado la ortografía y que tiene un efecto de cascada. Y esto es lamentable, pero si la palabra a escribir es compleja, entonces tienen que calcular la ortografía durante la escritura de la palabra para asegurar de que no cometen errores, y de hecho es en este momento que se va a dejar de lado el manuscrito de la palabra. Es un proceso complejo y la ortografía va a sufrir. Entonces la competencia se pronuncia aún más cuando se utilizan verbos irregulares. Por lo tanto, en Francia la presión sobre la escritura y ortografía es mayor en su escritura más que español, debido a una complejidad mayor de ortografía, pero no se debe dejar de lado la escritura, porque en español se utiliza casi las mismas letras. Finalmente, aquí vemos la última pregunta y le voy a pedir a Marie-France que la tome. Esta es parte de la colaboración entre nosotros. ¿La práctica de escritura mejora el desempeño de ortografía? Así que las actividades de escritura también nos lleva a considerar las intervenciones de los profesores en el desarrollo de los componentes de escritura y también a cuestionar la eficiencia de ciertas prácticas de enseñanza. En este sentido, los estudios presentaron un efecto de capacitación en la escritura. Estos estudios muestran que el fomento de la actividad de grafema muestra una mejora en la capacidad de reacción de texto y escritura. Estos efectos fueron observados en intervenciones que se enfocan sobre todo un curso de alumnos y también en aquellos estudios que se enfocan en alumnos específicos que tienen dificultades de escritura. El capacitar a los niños en la escritura tempranamente parece prevenir problemas de escritura y producción de texto. Algunos estudios muestran que estas intervenciones deben tomar lugar antes o tan temprano como kinder. A nivel de enseñanza, aquí se muestra que el apoyo de la capacidad de escritura se debe
enseñar de forma diaria, explícita y directa. También se sugiere que los profesores deben formar la enseñanza de sus alumnos y guiar sus prácticas a darle tiempo para una práctica de escritura independiente. Estas intervenciones se observan muy pocas veces en el aula. Los estudios muestran que hay una diferencia significativa entre las prácticas de enseñanza y los resultados del estudio. Basándose en los distintos estudios que muestran la importancia del componente de escritura en el desarrollo de las habilidades de escritura y aquellos estudios que destacan la importancia de la medición de acciones de escritura mediante la capacitación y enseñanza sistemática, tenemos las siguientes metas. Primero, crear un enfoque de enseñanza acerca de la escritura en una etapa temprana y básica con alumnos franceses. Número 2, medir el impacto de este enfoque sobre las habilidades de escritura, ortografía y producción de textos. El universo fue de 192 niños de primero básico de Quebec entre 6 y 7 años. Ellos fueron los que participaron en el estudio. Los sujetos desarrollaron 6 tareas individuales. En el contexto de Quebec, los alumnos terminaron un año de kinder antes de ingresar a primero básico. Su experiencia de escritura era variada, pero todos conocían la escritura, la mano escritura. Para evaluar la integración se utilizó la prueba Wechsler y el Wyatt y también unas tareas de escritura de palabras dictadas. Para evaluar el componente de escritura se utilizó la tarea Wyatt y para evaluar el componente de legibilidad de la escritura, la calidad de la escritura, se utilizó la tarea que requiere escribir su nombre de pila y la tarea que requiere la escritura de números. Finalmente, se utilizó las matrices de Reven para control. El proyecto de investigación tuvo los siguientes procesos. En septiembre, todos los estudiantes del grupo experimental y de control se reunieron individualmente y fueron dados la postprueba y los profesores recibieron una capacitación en cómo utilizar el programa de intervención. Después de un periodo de 8 semanas, utilizaron el programa con sus estudiantes. En diciembre, los estudiantes fueron estudiados nuevamente con la postprueba. Las clases experimentales muestran que los estudiantes pudieron consolidar lo que habían aprendido. Los profesores recibieron apoyo mediante correos electrónicos de parte de nosotros para ayudarlos a continuar su trabajo con los estudiantes y que el desarrollo de la escritura no estaba terminado. Después se realizó una postprueba en mayo, que fue la segunda. Este enfoque de enseñanza que desarrollamos está enfocado en el siguiente sentido y sigue 5 pasos. El primero es la preparación física muscular. Tenemos que preparar la mano para la escritura. El segundo paso es la introducción de las letras en un contexto útil. La fase 3 es la enseñanza explícita de la letra por el profesor, obviamente. La fase 4 es la práctica de las letras por los niños. Y la fase 5 son el uso de tareas metacognitivas para que los niños aprendan y consideren
esa habilidad. Ahí vemos que se requiere distintas actividades de escritura para desarrollar la habilidad de escritura. También se sabe que el aprender cómo trazar las letras es una práctica necesaria para ser eficiente. Nuestro marco para esta capacitación se basa en dos teorías. La primera es la teoría del desarrollo motriz y la segunda es la teoría de psicología cognitiva. Aquí tenemos algunos resultados preliminares. En análisis entre la diferencia entre el primer preprueba y la segunda postprueba, muestra que el grupo experimental mejoró en 3 aspectos: legibilidad al escribir su nombre de pila, eso es lo primero, el desempeño de ortografía y la precisión de escritura mediante las tareas de uso del alfabeto. Para recapitular, se vincula con el aspecto de capacitación. Se puede capacitar la escritura y puede tomar lugar en una etapa tan temprana como la básica. Este año continuamos el estudio al analizar otros resultados y al establecer una nueva capacitación o intervención para segundo básico. Ahora vamos a ver las conclusiones con Daniel. Ahora, bien, vimos parte del panorama, pero yo creo que ya entendieron que la producción escrita no tiene necesariamente una maestría. Para cada uno de estos 3 componentes, la composición de texto, ortografía y escritura, creo que en el contexto de Francia y de Quebec, en las escuelas se coloca bastante énfasis sobre la adquisición del conocimiento y por supuesto es la parte principal de la escuela. En cuanto a la producción de escritura, se pasa mucho tiempo, quizás demasiado temprano o demasiado tarde, enseñando unidades. Por ejemplo, para un nivel pragmático se requiere para la lingüística una ortografía, porque en el colegio se pasa 3-4 meses en Francia para enseñar la manuscrita, considerando que los niños ya conocen las letras. Después de 3-4 meses se detiene, se para. También enseñamos reglas. Y en algunos casos, los niños saben muy tempranamente que ahí, si hay plural, se agrega una S o la ENT. Se adquiere esta regla, pero no su maestría. Y después creo que tenemos un verdadero esfuerzo en el nuevo currículum o el reforma de currículum en procesar la maestría de la escritura, no solamente la adquisición, sino la maestría, y después tenemos que enseñar algunas estrategias durante este periodo de maestría, estrategias para la composición de textos, estrategias para parte del proceso ortográfico, y también tenemos que practicar por mucho tiempo, varios meses, varios años. Es exactamente como los pintores, como los autores, como los músicos. Le podemos pedir a un músico, no podemos pedirle a un músico que sea experto después de 4 meses de enseñanza, y no le podemos pedir que compongan una nueva pieza, no tiene sentido, pero es exactamente lo que le estamos pidiendo con la producción escrita. El pensar que los niños saben cómo escribir, entonces obviamente saben cómo leer, entonces obviamente saben cómo escribir. Es un error, no son dos lados de la misma moneda. Creo que entienden que se puede leer sin saber escribir. Creo que también se sabe que viceversa no es
algo automático. Esta automatización es uno de los puntos más importantes porque va a reducir los recursos utilizados, las demandas y después podemos liderar a los niños, llevarlos después de años de práctica a que puedan manejar bien la ortografía, la escritura, etcétera, y la composición de textos, claro, para que después de, no sé, 200 milisegundos poder incluso revisar, editar, poner nuestra atención en la ortografía mientras que escriben con fluidez. Y lo que podemos observar también cuando uno compara los distintos tipos de años es que no es hasta incluso el tercer año de universidad que los alumnos en Francia pueden hacer todo esto al mismo tiempo. Y nosotros los evaluamos en estos aspectos a fines de la escuela primaria. Muchas gracias. Tenemos 2 minutitos, 5 minutitos por si hubiera alguna pregunta, porque hay un cafecito, entonces entre medio podemos usar ese tiempo, un poquito de tiempo. A ver, voy a leer inmediatamente. Yo creo que vamos a contestar unas 2, no más, perdón, pero no da el tiempo. A ver, dice, para la primera expositora existe un debate sobre el aprendizaje del principio alfabético. Algunos señalan que es más útil trabajar la conciencia fonológica como requisito. Usted plantea que es lo propio, que es la propia escritura la que ayuda a aprender este principio. ¿Puede extenderse más un poco más sobre esta idea? ¿Tu has compris un petit peu? No. La conciencia fonológica es importante, pero no es suficiente como para aprender a escribir y como para aprender a leer. Si los niños desarrollan su conciencia en un fonema, es solamente una parte de esta competencia, porque necesitan al mismo tiempo tener un reconocimiento de los fonemas, pero también ligar esta conciencia con la parte escrita, con la ciencia escrita. Y esto es con letras. Por tanto, el conocimiento de los morfemas es importante para poder desarrollar la escritura antes del primer año. Y también el vínculo que existe entre el reconocimiento fonológico y el conocimiento de las letras, porque aprender a escribir y aprender a leer en español, en francés, en inglés, es necesario que se junten estos dos tipos de información, de conocimiento, es muy importante. Il y a des évidences de changement, c'est une question, hein? Il y a des évidences de changement dans l'apprentissage de l'écriture et ses conséquences au niveau de la composition et la production de textes par une meilleure utilisation des computers. ¿Te compris? La gente comprendió si hay mayor, si en el fondo tiene algún efecto la escritura en computador, en tanto en niños como en profesores. Es una pregunta muy interesante y también muy actual, porque nosotros, cuando uno escucha esto, se da cuenta de que hay una maestría en la adquisición y la duración es más o menos 10 años. Entonces, en ese caso, podemos decir que con las nuevas tecnologías, ya sea el iPad o pantallas touch, podemos tal vez avanzar más rápido. Y obviamente ahora en Estados Unidos se ha decidido el poner como opcional la adquisición de la letra manuscrita,
y reemplazarla por los teclados o estas soluciones touch, pero no estoy seguro si es la mejor solución. Podríamos debatir, pero lo más importante es considerar el resultado de la investigación. Y bajo ese prisma, en lo que refiere a la escritura, es siempre la mano alzada la mejor forma de aprender las letras. Tal vez no para adquirir rápidamente la idea o empezar a escribir, pero sí estabilizar la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo, y también el significado de estas letras. Y entonces esa investigación con los hemisferios para ver cuáles son las zonas que se activan en el cerebro cuando uno está escribiendo o cuando uno está tipeando letras, tanto en adultos como en niños. Y por tanto han descubierto que cuando las personas aprenden letras, la zona motriz del cerebro está activa, incluso cuando leen. Y entonces las personas aprenden luego a leer más rápido esa letra, porque la actividad cerebral no es la misma. Hay varios estudios como estos, pero también existen algunas evidencias que se han realizado con todos los niños, como por ejemplo con Lee Conley, que es un investigador inglés, y que habla acerca de que los teclados, el uso de los teclados en el 7º o 9º año representa 2 niveles menos en términos de desarrollo cognitivo que sin teclado, porque el enfoque de atención está exactamente donde uno va. Uno está mirando lo que está escribiendo, mientras que cuando uno está produciendo con un teclado existe un cambio atencional entre lo que tiene en la pantalla y las manos, o la composición con tus dedos. Por tanto, en ese caso, está cambiando su atención. Y si nosotros vemos el objetivo del movimiento ojo-mano, la idea es que el 80% del tiempo uno está mirando el teclado. Y el teclado no es, por supuesto, una buena información para la escritura. La buena información está en la pantalla. Entonces, si nosotros queremos utilizar teclados, ¿por qué no? Pero tenemos que hacer cursos para poder escribir sin mirar el teclado. En Francia no tenemos este tipo de cursos, entonces los niños más bien están escribiendo con los dedos uno a uno, cometiendo errores. El software, claro, destaca estos errores de ortografía. En cambio, con esta integración, por ejemplo, de ojo, memoria, mano y representación visual es mucho menor. Es por eso que a nivel psicológico, en realidad, con esta decisión de Estados Unidos yo me siento muy avergonzado. Muy bien. Quiero hacer un comentario extra. Solo quiero agregar que sí, las situaciones de escritura es una excelente forma de vincular el conocimiento de las letras con el reconocimiento fonológico. Se me olvidó esta partecita en la respuesta que yo le di anteriormente. Así que mi respuesta es sí.